Muy agradecidos con Dios de que podamos saludarles en esta hora de la mañana, de la tarde o de la noche, dependiendo de la hora en que está usted mirando este programa. Este es el programa de el estudio de la lección de la escuela sabática que le traemos todos los días. Y hoy es jueves 2 de junio, agradecidos con el Señor que nos permite llegar hasta sus hogares. Ya se está acercando el santo día sábado. Y nuevamente quiero invitar a los televidentes del canal 57.10 de la ciudad de Houston para que vengan con nosotros y adoremos el santo nombre de Dios. Tendré el privilegio de predicar en la iglesia Advenimiento ahí en Houston, ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. A las 9 de la mañana daremos inicio con la escuela sabática, donde se tendrá el repaso de la lección, y luego este servidor predicará a eso de las 11 de la mañana. Vengan con nosotros, juntémonos y adoremos el santo nombre de Dios. Nosotros estamos viendo el momento victorioso cuando Cristo resucitó y cómo eso es parte de nuestra esperanza cristiana. Hoy vamos en esa misma línea de ayer a continuar viendo cómo Él fue visto, es decir, de verdad resucitó. Pero antes de entrar en materia, quiero también dejar que mis hermanos le saluden. ¿Cómo está, hermano Carmelo? Bendecido y en victoria, como decimos, ¿verdad? Es un placer, hermanos, estar aquí realmente en esta naturaleza y también saludarlos porque yo sé que muchos de ustedes nos siguen a través de los diferentes medios, pero también como nos dejó el hermano Angelo, ¿verdad? Y yo me quedé pensando en eso. Es verdad, hermanos, que estos estudios de la Biblia, estas lecciones puedan llegar a más y se puedan mantener, porque muchas veces y muchas personas andan buscando algo y de repente se detienen en algo que les interesa y les llama la atención y lo empiezan a ver, y qué bendición sería que estas lecciones permanecieran más todavía en el YouTube o en estos canales, ¿verdad?, que se dan a diario, que personas que los vieran también, ¿verdad?, se interesaran, porque es a la ley y al testimonio. Y también porque llevamos una secuencia que muchas veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios la leemos muy descuidadamente, o leemos un versículo aquí y otro pasaje por allá, pero qué bonito es estar llevando esta secuencia, hermanos. Así es que el Señor nos bendiga y saludes a todos en general. Dios les bendiga. Hermano Tony, bienvenido. Se le olvidó, hermano, darle like, hermanos. Recuerden, Aquí porque está. esto es lo que hace que YouTube los exponga a más personas, ¿saben? ¿Verdad? Y también recuerden cuál es el himno. 188. La nueva proclamada. Recuerden, hermanos, sí, pues estudien su Biblia, estudien la escuela sabática y compartan lo que Dios les dio durante la semana. Compártanla con los demás hermanos en la escuela. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a orar, hermano Carmelo, por favor. Señor y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por su amor, dándole las gracias por esta tarde tan hermosa que nos permite, Señor, tener estos estudios de estas lecciones y compartirlas con nuestros hermanos que nos deben en diferentes medios. Así es que su Santo Espíritu hable por medio de nosotros y que las palabras que puedan salir de nuestros labios puedan ser palabras de vida para vida eterna. Amén. Y este aprendizaje pueda ser llevado a cabo en nuestra vida diaria. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Tony, ¿cuántas personas fueron testigos de la resurrección de Cristo? Vamos a leerlo en Mateo, capítulo 27, del 52 al 54. Dice así la palabra de Dios: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. En 1 Corintios 15, del 5 al 8, dice así, del 5 al 8. Dice: y que apareció a Cefas,
y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortigo, me apareció a mí. Las tumbas se abren, y cuando resucita Cristo Jesús, también estos muertos salen y entran a la ciudad a testificar. No se los voy a leer, les voy a dar la cita para que usted lo lea en su casa. Esto lo pueden leer en Primeros Escritos, el capítulo 43, la página 183, párrafos 1 y 2. Ahí nos menciona que eran de diferentes épocas desde Adán, imagínense, de diferentes épocas, y que los primeros de tiempo de Adán eran personas muy altas y también de un semblante hermoso, y de allí en adelante fue bajando porque el pecado, porque Satanás por medio del pecado fue disminuyendo tanto los años de vida como el parecer de los seres humanos. Pero léalo usted allí en su casa, hermanos. Así es que muchos muertos se levantaron, y aquí lo que acabamos de leer, como a los apóstoles se les aparecieron a más de 500, y dice, además, por si hubiera duda, dice que muchos de los que vieron a estos aparecidos, a estos que resucitaron, aún vivían. ¡Qué tremendo! No cabe duda, hermanos, de que la resurrección de Cristo no fue un cuento, no fue algo que los discípulos inventaron. Pablo dice, hubieron 500 testigos. Y la Escritura dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Hermanos y hermanas, no cabe duda de que hubieron muchos testigos de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es una historia real. Amén. Nadie puede acusar a los cristianos de que están hablando de un Cristo inventado, como pretendieron los sacerdotes judíos después desvirtuar aquel mensaje. Para que no lo desvirtuaran, Pablo dice, por lo menos 500 personas lo vieron y algunos todavía están aquí. Miren qué interesante, cómo es de real este hecho. Y el don profético, hermano Carmelo, ¿cómo lo dice? Bueno, aquí lo vamos a leer lo que la sierva del Señor dice en El Deseado de todas las gentes, página 730. Dice, al resucitar Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. Me quiero detener un poquito para hacer un comentario corto. Vemos que al resucitar Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. Hermanos, ¿ustedes se imaginan la resurrección de todas esas personas que el Señor sacó? ¿Saldrían con la misma enfermedad con la que murieron? ¿Verdad que no? Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, cuando resucitemos, si acaso vamos a dormir, ¿iremos a resucitar también con las enfermedades con las que nos fuimos a la tumba? No, hermanos. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que esto mortal, con las enfermedades y con lo que nos hayamos ido, dice que va a salir inmortal. En otras palabras, ¿verdad?, un cuerpo transformado. Porque dice que esto mortal va a ser inmortal y esto corruptible va a ser incorruptible. Así es que, hermanos, qué hermoso es saber, ¿verdad?, que vamos a salir, y como dice Apocalipsis por allá 21, que no va a haber lágrima, no va a haber dolor, no va a haber separación, no va a haber nada. Entonces nuestros cuerpos, ¿verdad?, van a ser completitos, como el Señor había hecho a Adán y a Eva al principio, ¿verdad?, sin enfermedad, sin dolor, sin nada, nada por el estilo. Así es que sigue diciendo, el terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Amén.
Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Amén. Así es que, hermanos, pues no más comentarios. No, El no hace Señor falta. sea glorificado. Amén. Debo aclarar que las palabras del centurión que leímos en Mateo, cuando él dijo verdaderamente este era hijo de Dios, no las dijo en el contexto de la resurrección, sino en el contexto del terremoto que se dio cuando Cristo murió. Pues dice que en ese momento es que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bueno, nosotros creo que lo que toca destacar aquí es esto con lo que Pablo ha dicho, de que a muchos hermanos, cuando el Señor resucitó, Él les dio el privilegio de que lo miraran, fueron testigos. Vamos a ver entonces, hermano Carmelo, qué es prometido a todos los creyentes fieles ahora. Bueno, aquí hay dos citas. La primera está en 1 Corintios 15, el 51 al 55, y la otra es 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 15, 51 al 55, que casi es lo que yo les estaba diciendo. Vamos a ver. Del 51 al 55 dice así: les digo un misterio, no todos moriremos o dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Hermanos, la muerte, como dije antes, ya no va a haber, no va a existir, porque aquí está que se ha vencido al poder de la muerte. Amén. Y la siguiente cita la vamos a ver en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que muchos conocemos también, hermanos. 1 Tesalonicenses 4 nos dice de esta manera, del 13 al 18: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Qué hermoso. Amén. Que en este acontecimiento, cuando el Señor venga, ni los que están durmiendo, ni los que estamos vivos o que estemos durmiendo y que los que están vivos nos adelantaremos. Todos nos iremos en un mismo momento. Amén. En un mismo momento hacia el Señor. Bien, hermano Tony, ¿qué nos dice el don profético? Jesús declaró, estoy leyendo allí mismo en el Deseo de todas las gentes, la página 489, dice: Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. Eso dice 1 Juan 5:12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Amén. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo miraba hacia adelante a su segunda venida. Entonces los justos muertos
serán resucitados incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Amén. Ya lo leímos en 1 Tesalonicenses, hermanos, y creo que eso está bien claro, no necesita ni siquiera comentario. Oremos, hermanos, para que si estamos muertos cuando Cristo venga, seamos los primeros en resucitar, Amén. porque moriremos en su nombre. Y si estamos vivos, que igual seamos testigos de cómo seres amados habrán de resucitar. Amén. Hermanos, no cabe duda de que esta es la esperanza bendita de la resurrección, como también conectada con la esperanza bendita de la segunda venida. Oremos por estas Amén. esperanzas maravillosas. Padre Celestial, te rogamos que estas esperanzas benditas como son la de la resurrección y la de tu venida, nosotros, Padre, seamos otra vez testigos de ellas. Amén. Amén. Te pedimos que nos ayudes para que nosotros también tengamos el honor de verte venir en gloria Sí, y Señor. también, Padre, podamos ser testigos de otra gran resurrección que habrá. Te rogamos que podamos perseverar en tus caminos, Sí, Señor. a que no te vayamos a dejar en ningún momento, que no apostatemos, que no nos apartemos de tu verdad, Amén. que perseveremos, Señor, hasta el día glorioso de tu Sí, venida. Señor. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.